muy grato y es un gran honor estar aquí de invitada en este Centro de Estudios Mario Benedetti, un gran autor uruguayo hispanoamericano, y que en este contexto se presente a Calderón, porque mi experiencia ha sido con dramaturgos o gente de teatro contemporáneo, digamos, latinoamericanos, que no favorecen mucho a Calderón. Tienen otro concepto de Calderón, tienden a interesarse más por el teatro inglés o por el teatro francés. Estoy hablando en general, pero uno de ellos en particular, Osvaldo Dragún, no es que se interesara tanto en Calderón, pero de él he tomado, me ha recordado una cita que me ayudó a tomar el título para esta presentación, para esta conversación, esta charla con ustedes, y me refiero a la magia. Él tiene una cita, que de hecho la tengo en mi refrigerador en casa, que dice: el teatro es magia, y quien no comprende la magia, quien no comprende eso, no comprende el teatro. Entonces, quisiera comenzar a partir de este concepto de la magia. Sabemos que la magia es un truco a los ojos, ¿no es cierto? Es, en cierta manera, engañar al espectador con lo que se está viendo, y, bueno, podemos decir que el teatro es un engaño a los ojos en varios aspectos. En primer lugar, porque el montaje, la escenificación, está invitando al espectador a aceptar una realidad falsa, digamos, provisionalmente una realidad falsa. Sin embargo, no es realidad. También una amiga me decía: sí, esto de magia por el realismo mágico, ¿verdad? Realismo, porque nuestro teatro es realismo. Nuestro teatro no tiene nada de realismo. Nuestro teatro es una ficción creada. A esa ficción nos invita el espectador. Ahora, que es mágica porque nos engaña con los trucos que se van a llevar a cabo, y los aceptamos. Pero de realismo entendamos ese espejo de costumbres, ese espejo también de circunstancias históricas, pero es un espejo distorsionante, es un espejo que con sus reflejos nos ofrece, nos invita a considerar ciertos hechos, ciertas verdades o ciertas ficciones. Estoy pensando en dramas históricos, estoy pensando ficciones en la comedia de capa y espada, pero que tengamos muy claro que el teatro no es realista, que es un espejo que distorsiona y que lo que pretende, y ya estoy pensando, cuando digo todo esto, estoy pensando en Lope, claro, que nos invita a entretenernos, sobre todo a entretenernos, y como la magia, a tenernos absortos, con los ojos absortos. El dramaturgo tiene que tener a los espectadores absortos. Y voy a comenzar con algunos comentarios de Lope, ¿verdad?, para seguir a Calderón, porque Calderón es el continuador. Claro, Lope es el fundador de la comedia nueva. Lope es el que va a cimentar el tipo de escenificación que se lleva a cabo en el Corral. Después, claro, los otros dramaturgos y Calderón van a dar grandes pasos más allá de eso, pero Lope es fundamental. Y entonces a Lope se le acusaba, a los clasicistas que todavía trataban de seguir las unidades, se le acusaba, ¿verdad?, de ofender y de escribir estas comedias monstruosas que no seguían las unidades. Y en algún momento ustedes repasarán su arte nuevo de hacer comedias en este tiempo. Fíjense cómo el título ya nos dice que el teatro evoluciona, que el teatro no son unas leyes rígidas. El teatro de hoy día también es muy distinto de nuestro teatro, y a mí me gusta decir de nuestro teatro clásico, porque es nuestro. Entonces, este concepto de evolución, el arte nuevo ya dice que hay cambio, que hay evolución, de hacer comedias en este tiempo, y Lope lo está ofreciendo entonces como un ya no desafío, porque ya lo ha establecido en 1609, ya su teatro está bien establecido, pero está contestando, digamos, a posibles objeciones todavía a los clasicistas que consideran sus obras pues monstruosas porque no siguen las unidades de los clásicos, ¿verdad? Y entonces él una de las primeras unidades que Lope va a romper, o quizás las rompe todas al mismo tiempo porque son inseparables, ¿verdad?,
¿verdad? Es la mezcla de lo trágico y lo cómico. En vez de tener tragedia y comedia, claro, lo han hecho, bueno, él lo establece. Y dice, en su arte nuevo de hacer comedias, dice, lo trágico y lo cómico mezclado harán grave una parte, otra ridícula, que aquesta, y aquí está el meollo, que aquesta variedad deleita mucho. Buen ejemplo nos da naturaleza, que por tal variedad tiene belleza. Entonces, este concepto de la variedad y cómo en el teatro establecido por Lope, lo que tenemos es una mezcla de personajes, personajes graves, personajes serios y personajes que se le llaman bajos, los criados, ¿verdad? Que van a dar también la diferencia en el lenguaje. Es lo que ofrece esa variedad de personajes es precisamente la combinación de dos tipos de lenguaje también. El lenguaje sublime, erudito de los personajes altos, digamos, ya sean reyes o ya sean de alta nobleza, y los criados. Eso es en los dramas o en las tragedias. También Lope va a escribir comedias todas se llaman comedias a propósito, ¿no es cierto? Todo el teatro español se llama comedia, porque al fin y al cabo, en cierto momento llega a una resolución cuasi feliz, digamos, porque las tragedias a veces aparentan tener una resolución cuasi feliz, pero sabemos que no lo es. Al fin y al cabo se llaman comedias. Tenemos, aparte de esta combinación de personajes nobles y altos de alta alcurnia o monárquicos, tenemos también mezclados con personajes bajos, también está la comedia de capa y espada, que esa comedia pues es toda cómica, esa comedia es risa de ja, ja, ja realmente, y los nobles son de media nobleza, y en ese tipo de comedia todos pueden llevar la nota cómica, todos. Hay una división de clases, sí, y los criados son más cómicos que los amos, pero en su totalidad toda la obra es cómica y los personajes altos también pueden romper la estructura dramática, digamos, porque una nota del gracioso y Lope lo introduce y ahora me acerco a Calderón poco a poco, les prometo que llego a Calderón. Una de las características fundamentales del gracioso, pero no es invención de Lope, y ahora vamos a ver eso, es la ruptura de la ilusión dramática, que al estar representando o se distancia un poco o se dirige así al público y hace un comentario sobre los personajes. Entonces, esa es otra nota que rompe esa absorción del público en el espectáculo como real, digamos. Si por la tendencia del espectador es absorberse y estar envuelto a tal grado que acepta todo esto como una posible experiencia y el dramaturgo rompe esa absorción por medio de la ruptura de la ilusión dramática y nos damos cuenta, sí, estamos en una ficción. Bueno, en la comedia de capa y espada, los otros personajes, los nobles también, como son todos personajes cómicos, también pueden dar esa ruptura. En los dramas trágicos donde hay personajes monárquicos, entonces esos personajes de alta nobleza no van a expresar ninguna nota cómica, la nota cómica es exclusivamente del gracioso. Entonces, y a propósito, me pueden interrumpir en cualquier momento, si me oyen, porque probablemente digo algunas cosas que no solamente suenan como contradicciones, sino que son contradicciones. Así que, por favor, siéntanse en confianza de levantar la mano e interrumpirme o decirme, aclare esto un poco más, ¿verdad? Bueno, volviendo al énfasis de Lope en un arte que se asemeje a la naturaleza en su variedad, doy el paso a Calderón. Calderón tiene un comentario interesante sobre la naturaleza y el teatro en cuanto a su relación o su semejanza a la naturaleza. Y es un comentario tardío, bastante tardío, de 1677, en su prólogo a la primera edición de sus autos, porque han salido... en ese año, 1677, han salido 2 volúmenes falsos de sus colecciones de sus comedias. Y entonces él
decide publicar por primera vez 12 de sus autos, cosa que no solían publicarse los autos, y uno de los comentarios es que defiende la posible acusación de repetitividad de los autos. Dice, si los leen juntos, ¿verdad? No es lo mismo ver 2 autos y después, un año después, ver otros 2 autos, porque a propósito Calderón tenía el monopolio sobre los autos sacramentales que se representaban anualmente para la fiesta de Corpus Christi, con la exaltación de la Sagrada Eucaristía como final espectacular. Y bueno, dice, en esta publicación verán que se repiten los personajes, se repiten asuntos, pero no es lo mismo haberlos visto a diferencia de un año que verlos así. Y dice, él hace un comentario sobre la naturaleza un poco distinto del de Lope. Si Lope está abogando por la variedad, aquí Calderón acude a la naturaleza para defender la repetición o la posible repetición. Por ejemplo, dice Calderón, no hay mayor primor de naturaleza que con mismas facciones haga tantos rostros diferentes, porque como se repiten estos personajes, pero son, lo que está diciendo él, pero son distintos asuntos. Dice, no hay mayor primor de naturaleza que con mismas facciones haga tantos rostros diferentes, tantos diferentes autos tiene él con los mismos personajes, todos son distintos. Los mismos personajes, por ejemplo, la fe, la gracia, la culpa, la naturaleza, judaísmo, gentilidad, pero son de asunto distinto. Y pasa también a un comentario que es muy importante para nosotros que nos interesamos en el espectáculo, en el montaje, a diferencia de leer el teatro, ¿verdad? Y dice Calderón que al leer esos autos que está presentando en ese volumen, dice, parecerán tibios algunos trozos respecto de que el papel no puede dar de sí ni lo sonoro de la música, y noten el énfasis primero en la música, que es de gran interés para Calderón. Dice, el papel no puede dar de sí ni lo sonoro de la música, ni lo aparatoso de las tramoyas, y si ya no es que el que las lea, nosotros, haga composición de lugares, considerando la que sería sin entero juicio de lo que es. Y luego se disculpa, que muchas veces descaece el que escribe, es decir, él, de sí mismo, por conveniencia del pueblo o del tablado. Si se está disculpando diciendo que a veces se ha tenido que ajustar al gusto de los espectadores, ¿verdad? Porque los autores lo cambian. Los autores, a propósito, son los directores de compañía. La palabra autor se refiere al director de compañía. Entonces se está defendiendo aquí Calderón diciendo que muchas veces descaece el que escribe de sí mismo, tiene que obedecer a ciertas reglas o contradecirse a sí mismo por conveniencia del pueblo, del gusto de los espectadores que el autor de compañía está tratando de complacer, ¿verdad? O del tablado, la escenificación o los actores. Vamos a ver, entonces, pasemos entonces al montaje. Y aquí estaba hablando de los autos sacramentales, pero podemos decir que en general el dramaturgo, ya sea Lope, ya sea Calderón, ya sea Tirso de Molina, son los poetas, se llaman. En este sistema de producción de quién escribe la comedia, cómo se entrega, cuándo se produce, etcétera, lo que nosotros consideramos el dramaturgo es el poeta, y el poeta le vende su composición, su texto, al autor de comedias, es decir, el director de compañía, que ya tiene un grupo de actores que ha reunido por lo menos por un año, dando saltos por todos lados, y entonces el autor, es decir, el director de compañía,
puede cambiar muchas cosas. Ya el poeta pierde, no hay tal concepto como derechos de su propia composición. Pierde todos los derechos de su composición. El autor, director de compañía, ha comprado este texto y puede hacer ajustes y desbarajustes a su antojo. Y también en el público hay personas que se llaman memoriones, ¿verdad? Que están ahí listos para copiar algo, todo porque tenían un oído fabuloso, una memoria, y entonces están oyendo la comedia y están copiando o se la aprenden mucho de memoria para escribirla después, y entonces salen unas comedias bastardas, digamos, en el sentido que distorsionadas, y así a veces se publican, y por eso los poetas después tratan de publicar sus propias comedias para corregir todos esos errores. Bueno, yo aquí he puesto primero la palabra, ¿no es cierto? La palabra, los personajes y el espacio. Entonces parece una tautología afirmar que es por medio de la palabra que se van a desarrollar los personajes, porque según lo que el Parlamento que exponga o que diga cada personaje, pues eso depende de las palabras que ha escrito el poeta, ¿no es cierto? Bueno, la palabra, y que a propósito es poesía, por eso se le llama poeta, ¿verdad? Y esa es otra señal de que no es realidad a propósito el teatro, porque todo está escrito en poesía, en distintos tipos de métrica. No hablamos en poesía. Entonces, esa es quizá la nota fundamental para que nosotros nos acordemos de que esto que estamos leyendo, aparte de hacer composición de lugares mentalmente y tratar de imaginarnos el espacio y cómo se están moviendo los personajes, que recordemos que están hablando en poesía y que definitivamente eso no es realidad. Énfasis hizo Calderón en la música, ¿no es cierto? Lo primero que dijo no fue que el papel no podía transmitir, digamos, lo precioso de las palabras, no dijo eso, dijo lo sonoro de la música. La música es un valor fundamental para Calderón. La música ha sido un elemento que ha acompañado al teatro desde sus inicios. Lope acude a ella, claro, y en Calderón va, a mi ver, ¿verdad? Va a explotar, eclosionar la función de la música. Quizás antes de seguir adelante con la música y otros aspectos, hablemos del espacio escénico en sí, en que se fundamentó la comedia de Lope y que va a seguir así para los siguientes dramaturgos, aparte de otros espacios, que van a ser otros espacios como el Palacio del Buen Retiro, ermitas en el Palacio del Buen Retiro, el Palacio de la Zarzuela, que todavía existe. Bueno, lo que llamamos el corral, ¿verdad?, es fundamental para la comercialización del teatro. Antes de los corrales, antes de imponerse la comedia de Lope y la estructura de la comedia de Lope, antes de que… no podemos decir qué vino primero, qué fue primero. Quizás sí, pero que yo sepa, no podemos puntualizar cuál de estos elementos fue lo que desencadenó la comercialización del teatro. Es decir, que la formación de compañías, la construcción del corral, la construcción de los corrales, o la composición de las comedias en sí. Yo creo que son elementos que de alguna manera se encadenan, coinciden para que se llegue a desarrollar un teatro comercial. ¿Qué queremos decir con eso? Que cualquier persona podía pagar para entrar. Ya no van a ser espectáculos exclusivamente palaciegos, porque teatro había callejero en las plazas, ¿verdad?, en las iglesias, en las calles había teatro profano, burlesco, cómico, divertido, había teatro religioso también en las calles de ese tipo de ceremonia, prestándole
dirigiendo honor o veneración a santos o distintas fiestas religiosas. Eso existía en las calles, en el teatro religioso, también dentro de la iglesia, y había teatro palaciego o ceremonias, espectáculos palaciegos, pero ninguno de esos espectáculos tenían la consistencia que va a tener la comedia de Lope. Bueno, en el corral puede entrar la persona que pague. Ahora, había unos espacios, los espacios altos, a mano derecha y a mano izquierda, son los aposentos y son realmente habitaciones en las casas alrededor de un patio. De hecho, esa parte central del corral se llama patio porque era un patio. Y enfrente está el escenario que no tiene un telón o cortina enfrente como nosotros estamos acostumbrados hoy día, sino que hay una cortina atrás, así como esta cortina que está atrás de mí, y detrás de esa cortina hay varios espacios, hay 3 niveles, en el espacio de abajo, y distintos juegos de cortinas a propósito, no es solamente una cortina, sino que tienen que ser distintos juegos de cortinas para los 3 niveles. Me quiero concentrar en el espacio de abajo, en el espacio a nivel de los espectadores, y a propósito el tablado está a una altura donde entonces los espectadores, tenemos algunos dibujos de eso, están parados para ver el escenario, digamos así. Y los primeros, los espectadores de enfrente son hombres, y en el patio generalmente hombres, y los de enfrente generalmente se llaman o se han llamado mosqueteros. Mosqueteros, y eran los más críticos y podían ser los más críticos de la comedia, que si no les gustaba algo, definitivamente podían de alguna manera interrumpir esa significación con insultos, con tomates, lo que sea. Cervantes decía que ninguna de sus obras había merecido nada arrojadizo, decía, ¿verdad? Nada arrojadizo. Pobre Cervantes, digamos, en el sentido de que su teatro, pues, se presentaron 2 comedias mucho antes que Lope estableciera su patrón. Una vez que Lope establece su patrón de comedia, las comedias, las grandes comedias de Cervantes, que no son muchas, ¿verdad?, pero son realmente muy valiosas, no tienen oportunidad de escenificarse porque no se sujetan al patrón de la comedia de Lope, que ya se vendía, porque recuerden que es un teatro comercial, se tiene que vender, y Lope lo sabe muy bien, y por eso dice que tiene un concepto del gusto y lo justo. Dice que lo que da gusto es lo justo. Vamos a ver. Dice aquí en el Arte Nuevo de Ser Comedias en este tiempo, dice, porque como las paga el vulgo, porque como le están acusando a él de escribir un teatro que es popular, que no sigue las reglas clásicas, y Lope dice, porque como las paga el vulgo, es justo hablarle en necio para darle gusto. Él dice que hablarle necio, pero Lope es muy astuto, él sabía lo que le gustaba al público, sabía lo que le complacía al público, y sabía entonces las comedias que se iban a vender y las que le iban a comprar, ¿no es cierto?, y que el público iba a pagar para entrar a verlas. Y varias veces repite con esta rima de gusto y justo. Lo que da gusto es lo correcto, eso es lo que justifica la creatividad o la creación dramática. En ese espacio del corral, en la planta, digamos la planta baja, ¿verdad? La planta baja, porque luego había una segunda, el segundo es un segundo corredor, y a veces son escenas de balcón, digamos, donde la dama puede hablar al caballero, al galán, pero lo que me quiero concentrar es que en la planta baja hay un espacio que se llama el vestuario. El vestuario es la sección central de esa planta baja, que está cubierta con cortinas, y esas cortinas se llama vestuario porque ahí se vestían, antes se vestían las damas, las mujeres, porque tenía que haber, dada la moralidad, los moralistas, había
bueno, todo el mundo quería el teatro y todo el mundo le divertía, pero de alguna manera había prohibiciones de los moralistas. Entonces, una de las prohibiciones era que había estricta separación, menos en el escenario, ya en el tablado, pero estricta separación de dónde se vestían y desvestían los actores. Entonces, para el vestuario, en el vestuario las mujeres y los hombres, creo, no sé si me acuerdo, si me recuerdo mal, en una parte de abajo. A propósito también, para las compañías de actores, no podía haber mujeres solteras en las compañías. Las mujeres tenían que ser o esposas o hijas, Entonces se daban los matrimonios más absurdos para justificar la participación de grandes actrices en estas compañías. Bueno, en ese vestuario entonces, que antes del montaje era el lugar de vestirse, es el espacio para revelaciones. Digamos que las cortinas se abren así para revelaciones de escenas especiales, es la única manera que lo puedo. Generalmente, por ejemplo, creo que están leyendo el alcalde de Zalamea, ¿verdad? Y si no, lo van a leer. El alcalde de Zalamea. Creo que la escena, ¿verdad?, de la muerte de este militar, ¿verdad?, violador, o sea, las muertes ahí se revela y se ve el cuerpo muerto. Y en eso se ve en el alcalde de Zalamea. A mí me interesa mucho una obra de Calderón que es La cisma de Inglaterra, La cisma de Inglaterra, con Enrique VIII. ¿Cómo comienza esa tragedia? Se abre el vestuario y está Enrique VIII escribiendo y tira unos papeles y como que despierta porque parece que está en sueños, es una escena de somnambulismo, y entonces, ¿cuál es el efecto de esa revelación? A propósito, en el vestuario la luz no penetra mucho. Tenemos que recordar que el corral es al aire libre, que no tenemos luz eléctrica, no tenemos iluminación eléctrica, tenemos la luz del día, porque los espectáculos son en la tarde. Varía un poco la hora según invierno o verano. Para el sol y el calor tremendo había unas especies de posibles toldos sobre el patio, pero en general la luz entraba al escenario, pero el vestuario, como sabemos que es un espacio más interior, es un espacio relativamente oscuro. Una manera de indicar que es noche en el escenario es con una vela. Hay signos, ¿verdad? Podemos decir que son signos que nos dan, que nos expresan la oscuridad, la vela, ¿verdad? La vela. O, por ejemplo, no hay mucha escenografía a propósito pero hay unos elementos importantes, pero no hay mucha escenografía que podamos imaginarnos en el corral. Hablo ahora de la vela para la oscuridad dentro de ese vestuario, cuando Enrique VIII está escribiendo y despierta. Es una escena de noche, obviamente, porque hay oscuridad y despierta y se siente aterrorizado porque ha dejado caer unas cartas del Papa mientras que está recogiendo unas cartas de Lutero. Y él se siente muy mal porque le da miedo pensar que de alguna manera él esté favoreciendo a Lutero en vez de al Papa. Pero lo que sucede es que en ese momento entra su valido, ¿verdad?, a ver qué le pasa al rey. Bueno, esa escena del vestuario para mí es muy importante porque no solo penetramos en el espacio escénico, sino que también estamos penetrando, nos está adentrando Calderón en el subconsciente, esa entrada a ese espacio oscuro, ¿no es cierto? Con algo de muy poca luz, ¿verdad? Y ese terror que le da al personaje, al rey, despertar con ese sueño que ha tenido y lo que cree que ha hecho, nos adentra Calderón en la conciencia, en el subconsciente oscuro
digamos, del personaje. Me parece muy revelador. También ese drama y muchos dramas de Calderón, a propósito, tienen resonancias políticas, como todo teatro lo tiene. No es que el teatro en sí sea de intencionalidad política, porque recuerden que es un teatro comercial, se tiene que vender, no puede haber demasiada crítica, alguna crítica hay, claro, pero así como nosotros si vamos a una obra musical, ¿verdad?, que yo sé que les gustan, ¿verdad?, o a un drama un poco más serio, puede haber alguna referencia que todos los presentes captan porque alude a algo que está sucediendo en el momento. Bueno, pues igual en el Teatro de Lope, en el Teatro de Calderón en particular, que es más, está más dirigido y tiene más, como auditorio, tiene más al rey y a nobles en Palacio, y ahora vamos a hablar de cómo pasa a Palacio también, hay resonancias políticas. En esta obra de Enrique VIII, al verse un rey en el escenario, y hay varios reyes en Lope, en Calderón, en muchos dramaturgos, al verse un rey en el escenario, el público no puede más que asociar de alguna manera. No es que diga, este es nuestro rey. No llegamos así a una identificación exacta, pero el espectador fácilmente puede hacer conexiones con su rey, ¿verdad? Entonces, entra en esa escena, entra el valido y el espectador no puede más que el valido del rey, pues es el valido presente del rey, ¿verdad? Que es el conde duque de Olivares. En 1627, a propósito, se monta esta obra. Y hay varias obras, no solo de Calderón, pero hay varias obras también de Quevedo, por ejemplo, como ha de ser el valido, de Vélez de Guevara también. Hay varias obras en estas fechas, donde va comenzando la monarquía de Felipe IV, donde hay una expectativa en general de parte de los aristócratas, de parte de los artistas, que haya un cambio de la terrible corrupción que se había desarrollado durante la monarquía de Felipe III, y se espera que Felipe IV, que con Felipe IV haya un cambio, y no creen que vaya a ser con el conde duque de Olivares, o le advierten continuamente, le están advirtiendo al rey de una manera indirecta, que esté alerta, que no se deje controlar por este valido. Entonces, también esa escena del rey que está casi dormido o sonámbulo, ¿verdad?, ya en sí es sintomática de un rey que no está atento, ¿verdad?, porque hay emblemas precisamente sobre cómo un poderoso dormido pues está perdiendo el control, ¿verdad? Bueno, entonces esa escena, les quería señalar esa escena en el vestuario, ¿verdad?, como una de tantas donde se abren las cortinas del vestuario para una escena. Esta es inicial, la escena es inicial. Muchas veces la escena de revelación es al final y muchas veces o con frecuencia es una mujer muerta, digamos, o una ejecución, ¿verdad?, que se da al final, solamente con la apertura, y hago así, se corre la cortina, es una de las anotaciones o acotaciones. Bueno, y en esa obra de 1627 también la música es, y 1627 es una fecha muy importante en la historia del teatro también y en la historia de la literatura, porque en 1627 se monta la primera ópera que es una obra de Lope, que es La selva sin amor, que es un espectáculo cortesano y con tramoyas espectaculares y música. Claro, es una ópera, es música y está cantada. Ahora, hablando de tramoyas espectaculares, eso no se da en el Corral. El Corral, el espacio no es de tramoyas, de bastidores, digamos. Las grandes tramoyas italianas espectaculares es a base de bastidores a los lados que se mueven rápidamente y se cambia una escena, y también que como ya hay telón de boca y es otro tipo de espacio. Bueno, ahora no sabemos si La selva sin amor fue en jardines al aperto o si fue, no sabemos, o si fue en un escenario, que yo sepa, tengo mis limitaciones a propósito,
Cuando digo no sabemos, probablemente quiero decir no sé, y por lo que he investigado, creo que no sabemos. A propósito, como yo les decía a mis estudiantes, no me crean nada de lo que estoy diciendo. Considérenlo. Bueno, porque nada de esto es autoritario, es producto de nuestro gusto en la investigación, ¿verdad? Y que vamos evolucionando con la ayuda de los colegas y de escucharnos y de leernos, etcétera. Bueno, no sabemos si La Selva sin Amor se representó al aperto o si era un escenario desmontado como escenario desmontable o desmontable quiere decir que se construía un escenario provisional en algún lugar, por ejemplo, en palacio, en salas de palacio, y el espacio es el mismo del corral. Pero para La Selva sin Amor sabemos definitivamente que fue con tramoyas porque Lope nos lo dice y porque ya en ese momento había llegado uno de los grandes escenógrafos italianos que va a tener mucha influencia, que es Cosme Lotti. Y también Calderón va a trabajar con él, vamos a hablar sobre su primera colaboración con él. Entonces, en 1627, esa es la primera ópera, no tenemos noticia de la música, no tenemos noticia del libreto, sabemos, porque Lope nos habla del espectáculo y nos habla de la música y nos dice que pues entonces habrá habido cierto tablado porque nos dice que los músicos se podían ver. Eso a los escenógrafos italianos les parecía ridículo que los españoles pusieran a los músicos enfrente del escenario, rompiendo la perspectiva y deshaciendo la posible verosimilitud, ¿verdad? Bueno, en 1627 se lleva a cabo esa primera ópera. También en 1627 muere Góngora. Góngora, que va a ser el gran, volviendo al énfasis en la palabra, en el título de esta charla, Góngora va a ser el gran modelo poético para Calderón. Calderón, en su teatro inicial, tiene unas obras que no publica, una de ellas la publica en su segunda parte, que no están escritas en estilo gongorino, pero el teatro de Calderón es de poesía gongorina. Calderón evidentemente se decide, por mucho que haya aprendido de Lope, rechaza el estilo poético, la construcción poética de Lope y quiere hacer otra cosa. Es un joven, como todos los jóvenes, y ya cuando comienza a escribir en los 1621, 22, por ahí así, pues le faltan 13 años para la muerte. Lope ya es un tirano del teatro, digamos, ¿verdad? Y como joven, pues Calderón empieza a hacer cosas distintas. Bueno, esta comedia, que es una tragedia, pero le llamamos comedia en el teatro español, es comedia, tragicomedia. Se escribe La cisma de Inglaterra, sabemos que se montó en 1627, fecha clave, hemos dicho, ¿verdad? Por la primera ópera, la muerte de Calderón, la muerte de Góngora. En esta comedia, en esta tragicomedia, la música tiene un papel importante. Bastante importante. Esa escena que les he descrito en el vestuario, hay chirimías, por ejemplo. Es todavía una aplicación más o menos tradicional de la música. ¿Cómo vamos de tiempo? Es la 1:10. Muy bien. Bueno, entonces va a haber también una danza. Y esto cuando ustedes lean tienen que hacer composición de lugares, y la acotación que dice una danza, se tienen que imaginar que eso toma tiempo, que es una danza, la danza de Ana Bolena frente a Enrique VIII, ¿verdad? Es clave, y toda la atracción sexual de esa danza toma tiempo, y la reacción de los personajes, del rey, todo eso lo tienen ustedes que sentir y visualizar, no pasarlo por alto. Bueno, y también al final las chirimías van a volver cuando ya se ha ejecutado a Ana Bolena, porque la obra es como Enrique VIII se va a apasionar por Ana Bolena, y como esa pasión personal
va a tener un efecto en la comunidad nacional. Gran advertencia para el rey, que era un mujeriego, ¿verdad?, archiconocido, y que también se sujetaba a la dirección del valido. Entonces, esta tragedia es una pieza, digamos, de advertencia solapada al rey, y la música todavía tiene un papel más o menos tradicional, con esas chirimías que les he dicho al principio y al final. También tiene, fíjense, en 1627 tiene una referencia a una letrilla de Góngora. Entonces, no sé yo personalmente si la comedia es posterior o anterior a si acababa de morir Góngora o no. Entonces, me parece importante homenaje a Góngora. Para mí, esta comedia, la música en esta comedia, es una especie de antecedente o preludio de cómo se va a desarrollar la música en el teatro de Calderón. Recuerden cómo cuando dijo que hacer composición de lugares, que porque no podemos, lo primero que dijo, no podemos apreciar lo sonoro de la música. Evidentemente es un valor primordial para Calderón, y se va a desarrollar más y más la función de la música. Quiero también volver a la presencia de los escenógrafos italianos en 1635, porque es otra comedia donde también va a aparecer bastante música, bastante canto. Es una comedia que es muy importante porque es la primera comedia donde Calderón va a tener las posibilidades escenográficas, las cuales no quiere, porque se las están imponiendo. Es un espectáculo al aire libre, ya en los jardines del Palacio del Buen Retiro, que a propósito se inaugura en 1634. Es un palacio, si ustedes, del Palacio Real al Palacio del Buen Retiro, pues no es una gran lejanía, ¿verdad? Pero era un palacio de verano y se había derrochado cantidad de una gran fortuna en competencia, digamos, a otros palacios de otros reyes, digamos, ¿verdad? Francia o en Austria. Y en el Palacio del Buen Retiro, dentro del palacio había un coliseo, y ese coliseo ya no es como el Corral para el teatro, es un coliseo a la italiana, como nosotros estamos acostumbrados a ver, un teatro de herradura donde los espectadores están en una especie de herradura, y también hay telón de boca, el telón está enfrente, ya es un escenario moderno, digamos, y con bastidores a los lados, que con los dibujos, con las pinturas, nos dan un bosque, digamos, o un palacio, y se pueden cambiar rápidamente y están en perspectiva. Eso es lo importante. En el Corral no había perspectiva, había perspectiva, mala perspectiva, ¿verdad? Perspectiva siempre hay. Un elemento en el Corral que no he mencionado, que estropeaba la perspectiva, pero escenográficamente era importantísimo, es el monte. Había, y a veces podía haber dos, digamos. El monte costó, o no sabemos si lo hemos resuelto, ¿qué era un monte? ¿Cómo estaba construido sobre un escenario? Los estudiosos de la escenografía, como Ruano de la Asa y John J. Allen, ¿verdad?, llegaron a la conclusión de que posiblemente sería una escalera, porque se bajaba del monte y se subía del monte, o sea que había altura. Eso implica el segundo nivel del corral. Entonces, que subían y bajaban, pues ¿cómo? Que había una escalera,
que estaba cubierta de alguna manera con cartón o papel, semejando roca, y entonces podían bajar y subir porque de hecho había una escalera. Bueno, eso es un elemento muy importante, voy a volver a él en cuanto a la vida y sueño, pero ahora para decir que la perspectiva se estropeaba en el corral, y también con los músicos enfrente, también la perspectiva se estropeaba. En 1635, y volvemos al corral después, porque estamos yendo y viniendo, en 1635 el conde duque de Olivares, la esposa, la condesa el duque de Olivares, la esposa del duque de Olivares, del conde duque, organizan un gran festejo, una gran fiesta, y la obra va a ser El Mayor Encanto Amor, se llama, El Mayor Encanto Amor, y hay las podemos leer, las instrucciones escenográficas que se le dan a Calderón, elaboradísimas, más espectáculo y él lo dice, ¿verdad? Él la rechaza, tiene la entereza artística, porque es muy importante para Calderón que no, y a través de, porque estos italianos van a estar ahí presentes, y la escenografía es espectacular y es muy importante, y Calderón tiene la entereza y la fuerza artística para decir no es representable. Tales son sus palabras, que no acepta esa escenografía porque su teatro, su drama, no es representable con ese tipo de escenografía. Él va a imponer, y ahí es donde podemos enfatizar que Calderón, la palabra, él con su palabra, con su poesía, con sus parlamentos, él domina, él controla la escenificación. Podemos ver a partir de 1635, donde Cosme Lotti es la primera vez que va a colaborar en un gran espectáculo con Calderón, y que Calderón no se va a sujetar a los dictados escenográficos, sino que él va a imponer la escenografía, él va a colaborar. Ahí podemos ver entonces la autoridad de la palabra de Calderón. Calderón, a partir digamos que los escenógrafos italianos muy importantes, porque pues vienen de Florencia, ¿verdad? Donde el teatro impresiona mucho, todo este teatro espectacular, porque es un ejemplo o es una muestra, digamos, de la riqueza de los que patrocinan. Entonces, la corte de Felipe IV adopta, invita a esos italianos, y el conde duque quiere poner esos espectáculos para impresionar a los nobles, al pueblo que después puede entrar también en el Buen Retiro, y también a los extranjeros que estén en Madrid, del poder de la monarquía española que puede poner estos espectáculos. Ese es el propósito de esa escenografía, pero Calderón no se va a sujetar, la va a utilizar, sabe que no hay, ese es el teatro que se hace. Ahora, se va a seguir haciendo también teatro en el modelo del Corral, se va a seguir haciendo, él sigue el teatro comercial. También muchas de estas obras de Calderón y de otros dramaturgos que están compuestas para una escenografía del Corral se pueden pasar a Palacio, y se llaman particulares. Las comedias particulares, lo que quiere decir es que son comedias escritas para el modelo del Corral, pero que se montan en Palacio en escenario desmontable, un escenario provisional que se construye, pues es como un corralito, digamos, un escenario del corral que se construye provisional. Y eso se podían llevar a cabo en distintas salas, en habitaciones de la reina, en casas de nobles, y se llaman particulares. Las acotaciones en las comedias que ustedes van a leer y que nosotros leemos, las acotaciones son mínimas. ¿Por qué? Porque ya se sabía cuál era el espacio, Por ejemplo, salen, entran,
salen, entran a propósito, es el opuesto. Entran quiere decir que se entran, salen del escenario. Es opuesto, éntranse, salen del escenario, salen. Bueno, también al paño, hay una instrucción que es al paño. Recuerden que son cortinas, ¿no es cierto? Un personaje al paño quiere decir, está así la cortina y se le ve, el público le puede ver la cara, ¿verdad? Pero ninguno de los personajes lo puede ver y está escuchando. Ahora, si dice al paño, el texto da el nombre del personaje, y si dice al paño, quiere decir que ese personaje está detrás de la cortina con la carita así, que el público lo puede ver, pero ninguno de los personajes, quiere decir que se está enterando de lo que está pasando ahí. Bueno, vamos a ver, baja del monte, ¿qué otras acotaciones? Muy pocas, mínimas. ¿Por qué? Porque el espacio ya era consabido, el espacio del corral. Entonces, no sé si eso, pero sí son pocas, son pocas. ¿Alguna otra pregunta? Pero esto la pregunta me ha recordado a mí y hablándoles del paño, ¿verdad? De la fuerza del secreto volvamos al engaño, ¿verdad? Habíamos hablado de la magia y del engaño, de cómo los personajes se están engañando unos a otros, y claro, el público lo sabe, y cómo es cómo se da ese engaño. Pues porque unos están y no están, ¿verdad? Algunos se dicen parlamentos, cuando sale, entra, ya sabemos quiénes están comunicándose y si hay al paño, ¿verdad? Entonces, pero el engaño, la fuerza del engaño es clave en todo el teatro, Sor Juana lo usa bastante, al paño, por ejemplo, es una estrategia para que el público se dé cuenta de que un personaje sabe algo, aunque no está presente participando en la conversación. ¿Algo más? Sí. No sé. Bueno. Sí. No, es más que nada saber si entonces no hay como un efecto sorpresa para el espectador. O sea, él siempre va a saber lo que está ocurriendo. No hay un efecto sorpresa de que se va a sorprender o algo así. O sea, si son conscientes con lo de al paño, el espectador jamás tendrá esa sorpresa, esa sensación de, no sé, si me explico, seguramente no. A ver, capté algo que cómo sabe el espectador o los personajes. No, o sea, que si el espectador, al ser consciente, nunca tiene el efecto sorpresa. Es decir, que al ser consciente de lo que ocurre en el... Bueno, el espectador, ahora, y Lope lo dice, claro, el espectador sabe todo lo que está sucediendo en el escenario, todos los personajes no saben todo, y allí entra el elemento de ironía, ¿verdad? De ironía, porque y Lope lo dice, al espectador le encanta creerse superior, ¿verdad? Creerse superior a los personajes. Ese es a propósito la función de la ironía del espectador, y en términos generales, que el espectador, la persona que escucha, se eleva a un plano superior porque ve más o entiende más de los que están enunciando algo. Entonces, el espectador cree que sabe todo, porque el poeta, y Lope lo dice, no le va a dar toda su solución desde un principio, tiene que haber un elemento de sorpresa, y lo dice porque si no, el público se levanta y se va, si ya saben exactamente lo que va a suceder. Entonces, el engaño es muy importante. Vamos a ver dónde dice, engañe siempre el gusto, dice Lope, engañe siempre el gusto, y donde vea que se deja entender alguna cosa,
de muy lejos de aquello que promete, de muy lejos, o sea que hay un elemento de sorpresa. Pues parece que van las cosas en cierta manera, y va a haber un fin sorpresivo. Y ese es lo que le da deleite también, el elemento de la sorpresa a los espectadores. Entonces, no sé si te contesté un poco, ¿sí? Bueno, pero Lope lo sabe, y Lope lo sabe, y todos los demás dramaturgos lo hacen también. Siempre hay un elemento de sorpresa. También para señalarles la importancia del actor y cómo, a propósito, a mí me gusta decir que eran los mejores actores del Imperio Español, porque claro, eran las compañías de Madrid. ¿Y cómo se escogían los actores? Pues era un proceso anual. El proceso comenzaba antes de Corpus Christi, se formaban las compañías, y entonces puede haber un intercambio de actores de una compañía a otra, que si no están contentos o que un autor quiere a unos mejores actores, de alguna manera hay un traslado de actores entre compañías, y compiten esas compañías para la representación del auto sacramental, y dos compañías van a ganar para representar los dos autos sacramentales, y esas compañías van a tener la ventaja comercialmente porque van a ser las primeras que se anuncian o que se montan, y entonces los actores ya se especializan en papeles especiales, redundancia. Por ejemplo, actrices que hacen el papel de primera dama o de segunda dama, o el actor que es gracioso, o el actor que es galán, primer galán, segundo galán, el barba se hace el papel de viejo. Entonces los actores eran excelentes, y tenían su especialización. Y dice aquí, habla Lope sobre los soliloquios, digamos, cuando el personaje se queda solo en la escena, es una escena muy importante y le pone mucha presión a un actor, porque ese actor tiene que mantener al público con la magia, ¿no es cierto?, de su actuación, la tiene que mantener así en vilo. Entonces, dice Lope, los soliloquios pinte de manera que se transforme todo el recitante y con mudarse así mude al oyente. O sea que el actor tiene que ser tan bueno, y ahí la diferencia, cuando no nos gusta alguna actuación es porque el actor no es bueno, el actor no nos ha captado, no nos ha emocionado, y entonces por eso dice Lope, los soliloquios pinte de manera, o sea que el poeta, ahí está la importancia de la palabra, tiene que ser tan buena, la poesía también, el texto tiene que ser tan bueno que le dé también al buen actor la oportunidad, ¿verdad?, al buen actor de lucirse, y que se transforme todo con sus emociones, y con mudarse así, al transformarse a sí mismo, transforma al público. Sí. Susana, hasta Sí. tal punto la palabra alcanza una importancia extraordinaria en el teatro ya calderoniano, pero bueno, en el anterior también, que por lo que estábamos hablando antes de las cuestiones espaciales y de decoración, etcétera, que se habla del decorado verbal, ¿no? Esto de que haya unas didascalias explícitas como las de al paño, éntrase o tal, pero hay unas también implícitas en la propia palabra, en el propio parlamento del personaje, que va creando espacio, va creando espacio escénico, va creando decorado, el decorado verbal, ¿no? Claro, didascalias son las que son explícitas al lado de los parlamentos, son acotaciones, y el decorado o la escenificación verbal son las didascalias, ¿verdad? El personaje se está refiriendo a algún movimiento o alguna expresión que tiene que darse corporalmente. Exactamente, muchas gracias, sí. Y entonces cuando se habla precisamente y subo, pues tiene que subir, ¿verdad? Y lo que hacen, desgraciadamente, muchos directores contemporáneos que recortan,
porque el problema con nuestro teatro clásico es que los parlamentos son muy extensos y como nuestra sociedad ha cambiado y no tenemos la paciencia y no tenemos la experiencia auditiva de estar oyendo, entonces el director contemporáneo sabe eso. A propósito, igual que Lope, tiene que vender su producto, ¿no es cierto? Un director tiene que vender su comedia, le tiene que gustar al público, no puede aburrir. Ahora, tiene que tener, a veces no tienen los actores excelentes, ese es otro problema, ¿verdad? Pero vuelvo a que muchos directores entonces cortan automáticamente, muchos directores contemporáneos, no, a cortar, ¿verdad? Y no se dan cuenta de lo que están cortando y se contradicen que estas didascalias interiores de lo que el personaje está diciendo se contradice de lo que están haciendo los actores en el escenario, ¿eh? Entonces, ahora yo me acuerdo de una compañía de estudiantes, era una compañía estudiantil mexicana, que se comprometían a representar el texto completo, y lo hacían muy bien. Y las compañías de Shakespeare también, muchas veces, la compañía real de Shakespeare, muchas veces, no digo que siempre, da el texto completo. Ahora, si los actores son excelentes, el público responde, captan al público, si se transforma todo, como dice Lope, entonces el público lo sigue. Pero ese es un problema de nuestro teatro clásico, o un desafío, no le vamos a llamar problema, un desafío para el director contemporáneo. Sí. Bueno, les quiero hablar sobre el Monte, sobre todo porque yo creo que sí van a estudiar la vida de sueño, me imagino, no sé. Déjenme decirles que yo por muchos años le tuve miedo a la vida de sueño y no me atrevía a escribir sobre ella, porque es un teatro, es increíble que Calderón en su juventud escribe unos textos fundamentales, ¿verdad? Como La vida de sueño, El príncipe constante, La cisma de Inglaterra. Entonces, La vida de sueño es tremenda, es tremenda. Bueno, les quiero hablar porque se relaciona con el Monte, y se relaciona también con el hecho de que Calderón, les dije, es gongorista y que se enfrenta, ¿verdad?, a la poesía, escoge otro tipo de poesía, es decir, gongorina, y también acude a la mujer vestida de hombre o mujer, porque ese es un personaje y creo que les puede interesar mucho, sobre todo hoy día, ¿verdad? Bueno, realmente la mujer es muy importante en el teatro del siglo de oro, es uno de los personajes fundamentales y les voy a decir por qué, y el gracioso también. Podemos decir que son los personajes, bueno, para nosotros, pero yo creo que también para el público del siglo de oro. La mujer, claro, porque es uno de los teatros, el inglés pero el español, en el inglés las mujeres no actuaban, eran niños vestidos de mujer, ¿verdad? En el teatro español, a muy temprana época, la mujer aparece en el escenario con toda su voluptuosidad, que ese es el gran atractivo, ¿verdad? También el teatro tiene esos elementos visuales, ¿verdad?, del cuerpo de la mujer, que es muy atractivo, y la danza. Y luego, aún más atractivo en cuanto al cuerpo de la mujer, es el vestido masculino, o sea, entonces el papel de la mujer vestida de hombre, y Lope no vamos a decir que lo inventa, pero lo populariza, quizá lo invente. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan seductor ese papel de la mujer vestida de hombre? Porque entonces trae pantalón corto, ¿verdad? Y las calzas, lo que llamaban las calzas, o sea que las piernas se le pueden ver, ¿verdad? Y las prohibiciones que los moralistas enunciaban para que no se representara eso en los teatros, porque era inmoral, ¿verdad? Que las mujeres entonces aparecieran siempre con falda, podían traer algo masculino, digamos así muy ajustado, ¿verdad? Pero que trajeran un faldellín en vez, o sea que había esas objeciones bueno, porque el cuerpo,
el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Pero era un gran atractivo, y yo digo que no solamente para los hombres, pero yo creo que a las mujeres que estaban en la cazuela, se llama el espacio arriba, como en palco, digamos, al fondo del corral. Para las mujeres también ha de haber sido gran satisfacción verse en el escenario, verse como protagonistas, verse como mujeres importantes. Bueno, en la vida de sueño, y que a propósito es la primera comedia que Calderón incluye en la primera parte, eso es fundamental, en la primera parte de sus comedias de 1636, si ustedes abren, ¿verdad?, esa primera parte, la primera comedia es La vida es sueño, y va a ser Rosaura, ¿verdad?, vestida de hombre, y la primera palabra, hipogrifo violento, y esa es una de las palabras que Lope dice que no se utilice, que no se hable dice Góngora, dice Lope, porque se ha de imitar a los que hablan, es decir, el lenguaje se ha de imitar a los que hablan. Si ya era poesía de todas maneras, ¿no es cierto?, que ya dijimos que eso precluye la aceptación de un realismo, pero de todas maneras dice, porque se ha de imitar a los que hablan, no ha de ser por pancallas, por metauros, hipogrifos, semones y centauros, lo estipula. Hipogrifo es uno de los ejemplos que da de no utilizar porque es una palabra ridícula, ¿verdad? Y ya claro, se está oponiendo a Góngora, López se está oponiendo al lenguaje poético de Góngora, pero Calderón, la primera palabra que utiliza para Rosaura es hipogrifo violento, ¿verdad? Bueno, y está en un monte y va a caer, entonces ese monte también ya vemos que es un elemento escenográfico fundamental, y ya lo utilizaba Lope, y va a caer, y es un signo visual, digamos, de su turbulencia espiritual y emocional. Todos los movimientos, una caída en el escenario es algo simbólico, es una pérdida de control, ¿verdad? También, por ejemplo, la caída del caballo que se da en distintas, es la pérdida del control. Si el jinete no puede controlar al caballo, no controla la razón. Bueno, Rosaura cae, ¿verdad? Y viene turbada, y viene acompañada de un gracioso, ¿verdad?, de Clarín. La mujer vestida de hombre, ¿por qué se viste la mujer de hombre? ¿Cuál es la justificación dramática, digamos, para la mujer vestida de hombre? La mujer vestida de hombre, la mujer se viste de hombre generalmente porque quiere salir de su espacio limitado doméstico a perseguir al amado que la ha defraudado. El amado que la ha defraudado supuestamente ya es su esposo, porque una entrega sexual era a base de promesa de matrimonio, y la promesa de matrimonio era matrimonio. Y entonces cuando el hombre, el galán, el amado, no le cumple a la dama y se va, entonces esa es la justificación porque la mujer se viste de hombre para salir a perseguirlo, porque no puede salir como mujer. La mujer no tiene esa libertad de movimiento libre, pero sale acompañada del gracioso. Y eso lo vemos en múltiples comedias. Pero esta es especial porque viene a propósito la geografía es lejana, ¿verdad? Viene de Moscú y llega a Polonia. Se dice que estas geografías lejanas se dan para distanciar, para crear cierta distancia entre España, la España del presente, que posiblemente se esté criticando o se esté aludiendo a ella en distintas maneras, dando otra geografía lejana. Entonces nadie puede decir, ¿verdad?, está comentando demasiado sobre esta situación aquí nuestra. Bueno, cae Rosaura con ese hipogrifo violento, ¿verdad? Hay una oscuridad, se refiere a ella misma, a veces como hombre, a veces como mujer. El espectador
quizá sepa, quizá no sepa, hasta que ella usa un adjetivo femenino dentro de su parlamento, ¿verdad? Quizás sepa según la modulación de la voz, probablemente ya ha habido bastantes comedias donde con una mujer vestida de hombre, pero si es un espectador nuevo, digamos, si es un espectador nuevo, no necesariamente sabría que es una mujer vestida de hombre hasta que ella por fin utiliza un adjetivo femenino. Y hay un elemento de oscuridad también. Tenemos el monte, entonces, y cae. ¿Y a dónde cae? Tenemos el otro elemento, tenemos el vestuario. Por eso es tan interesante, tan fascinante La vida es sueño. Tenemos el vestuario donde está, es que se abre, también oscuro, ¿verdad? Con un poco de luz de velas, donde está Segismundo y se oye el ruido de las cadenas. Entonces, tenemos esa altura del monte, la caída, y el enfrentamiento entre Rosaura y Segismundo, y la poesía preciosa, ¿verdad?, de Segismundo. Para Segismundo, que es un bárbaro, ¿verdad?, porque lo ha mantenido el padre, sí se sabe la historia, ¿verdad?, que el padre lo ha tenido encerrado como teme. Y también voy a volver a este elemento dramático, teme la profecía, el pronóstico que le han anunciado de que su hijo le va a poner la planta sobre el cuello, ¿verdad? Que su hijo se va a oponer a él y lo va a derrocar, entonces, y que va a causar violencia. Para evitar todo eso, lo encierra en una prisión, en esa cárcel a donde llega Rosaura, y entonces Segismundo es un bárbaro porque no ha tenido ningún contacto social, más que el valido, y aquí hay otro, podemos hacer conexiones, el valido que viene a instruirlo, a traerle algunas cosas, ¿verdad? Y que no permite que nadie más lo vea, nadie sabe que ese es el hijo del rey. Entonces, escenográficamente, esa primera escena de la vida de sueño, ahí tenemos elementos importantes, ¿verdad? Tenemos el monte, tenemos el vestuario, y el vestuario que asemeja una cueva o una gruta, una prisión, que va a ser un elemento. Ese vestuario lo vimos anteriormente hablamos de él en cuanto a la cisma de Inglaterra, y era una habitación del rey, pero el vestuario muchas veces también va a ser una gruta o caverna oscura, ¿verdad? Que a propósito también es una herencia o una inspiración de Góngora. La gruta, y Calderón habla sobre un bostezo, muchas veces habla de la boca y del bostezo, que es la caverna, que ese es lenguaje de Góngora. Y esa boca, ese bostezo, pues es el vestuario que se abre y que es oscuro. Y aquí lo vemos en La vida es sueño, y lo vamos a ver, me pueden interrumpir cuando quieran, y lo vamos a ver también ya en ópera, obras tardías, ¿verdad? Por ejemplo, la primera ópera de Calderón, porque Calderón también, la música, como les he dicho, le interesa mucho, ¿verdad? Le gusta mucho, y se va a dedicar a componer el libreto, claro, el libreto. Él no es compositor, probablemente sabría bastante de música, pero no sabemos que haya compuesto música, nunca ni se ha mencionado eso. Y es La púrpura de la rosa, se llama. La púrpura de la rosa es de 1660, y está basada en mitología. No les mencioné que la primera ópera con grande escenografía de 1635, El mayor encanto amor, ahí comienza Calderón con obras mitológicas, y es sobre Circe, y luego escribe otra obra sobre Jasón y Medea, Hércules, y así una serie de óperas mitológicas que entonces ya se van a dar con gran escenografía en el Palacio del Buen Retiro
con perspectiva, con los bastidores. ¿Y por qué mitología? Y luego llega a esta primera ópera de un acto solamente. ¿Por qué mitología? ¿Por qué diablos pasar de personajes que son reyes o que son nobles y en obras cómicas? ¿Por qué comenzar con estos espectáculos mitológicos en 1635, ¿verdad? En los Jardines del Buen Retiro, y luego otras obras mitológicas con escenografía? ¿Por qué mitológicas? Bueno, porque por ejemplo, digamos, el teatro, pequeñas obras florentinas, donde se empieza a utilizar mitología, y es como espejo de monarquía. Los héroes mitológicos, los dioses mitológicos, son alusión a la monarquía, a los poderosos. Entonces, como los poderosos en sus palacios empiezan a montar estas obras mitológicas como grandes espectáculos para lucir su poder de creación, ¿verdad? Pueden crear mundos artificiales en estas grandes obras, y son espectáculos mitológicos que es un espejo, digamos, otra vez un espejo de los monarcas, de los poderosos. Bueno, pues entonces Calderón escribe un número considerable de obras mitológicas. Se decía, por mucho tiempo se despreciaron. Menéndez y Pelayo a fines del siglo XIX las despreciaba como espectáculo vacuo, y en parte a través del siglo XX se consideraban espectáculos vacuos de pura visibilidad, pero yo diría que como en los 80 se empezaron a restaurar las comedias mitológicas como, sí, espectáculos, pero con gran solidez dramática, porque recuerden que Calderón no se dejó imponer los dictados escenográficos. Entonces él siempre quiso que su palabra creara el drama, y que las tramoyas estuvieran al servicio de su drama, y creado por supuesto. Pues me han faltado muchas cosas, pero quería tener pues suficiente material para hablarles. La música, muy importante para Calderón, muy, muy importante. Escribe 2 óperas, una de un acto y luego otra de 3 actos, pero la ópera no pega en España. Parece que no gusta todo un espectáculo cantado. Pues miren, a mí me fascina el teatro de Calderón, me fascina. Yo me enamoré de Calderón por medio de la poesía, realmente sin saber nada de la escenografía, no entendiendo teatro muy bien, pero leyendo su poesía y sí, captando el drama. Así me enamoré yo del teatro de Calderón. Pero también lo tenemos que visualizar, ¿verdad? Y entender los personajes y los conflictos dramáticos. Entonces, pues yo los entusiasmo a que gocen del teatro, y que si en algún momento pueden ir al Festival de Almagro, por ejemplo, y puedan ver unas obras, yo creo que les gustaría todavía más. Bueno, pues yo les agradezco su atención, su paciencia, y los entusiasmo a que se acerquen a este teatro con gusto y placer. Pues muchas gracias.